último bloque de esta edición especial de fin de semana con Víctor Piñeiro, que te prometo, gracias a lo que vos trajiste, lo vamos a terminar bien. Pero bueno, va a ser al final, hay que aguantar hasta el final. Hay que esperar un poquito. Te decía, antes de ir a la pausa, veíamos lo que está pasando en el mundo, volvemos a mirar un poquito hacia adentro y yo, insisto, me siento avasallado porque la cuestión climática, la cuestión ecológica, el veganismo, el vegetarianismo, el género, es decir, nos están tirando con demasiada... Y nosotros tenemos los problemas nuestros, además que no son sencillos, que no son pocos, pero bueno, algo se va haciendo, ¿no? Sí, yo siempre trato de rescatar un poco el espíritu del esfuerzo que se puede hacer, digamos, con un poco de actitud, a veces sin mucho presupuesto y sin mucha ambición. Todos podemos, las empresas, las instituciones en el agro pueden instalar, digamos, algún tema y siempre me gusta traerte por ahí estos casos un poco más pequeños, que a mí me parece que son de lo más interesantes, ¿no? Alguna otra vez te traje material de la gente de Marco Juárez, de la Asociación de Productores, que están permanentemente haciendo un gran esfuerzo para instalar, digamos, en la medida de sus posibilidades, determinados temas. Los últimos meses del 2019 y esto del 2020, al inicio del 2020, el gran tema de un cambio en la política de retenciones, derechos de exportación, fue una enorme preocupación en todo el sector rural y aquí ahí lo tenemos, sí lo vemos. Un poco lo que han hecho es con un simple video casero instalar el tema de las retenciones, de la necesidad de poder mantener rotaciones con gramíneas, con trigo, con maíz, la necesidad de hacerlo para cuidar el suelo, para en esa región evacuar los excesos hídricos, las napas que suben, controlar malezas, es decir, un componente muy fuerte de sustentabilidad. Ahora, todo sigue siendo muy, digamos, con mucho esfuerzo y con pocos recursos para hacerlo. Es esfuerzo y poco dinero. Mientras eso esté, es una llamita viva. Yo siempre digo, un buen proyecto encuentra fondos cuando se da el momento, ¿no es cierto? El problema es cuando no hay la actitud de mostrar las cosas. Acá lo que yo más que nada quería destacar es, hay un pensamiento estratégico en este mensaje, que es no reclamar por las retenciones desde lo que significan monetariamente, económicamente, sino lo que significan en el deterioro de la posibilidad de ser sustentables. Ese me pareció un buen recurso. Porque además tiene que ver con lo que hablamos antes. Exactamente, tiene que ver con lo que hablamos antes, de esta movida de la producción del ambiente, y además está bastante probado que no conmovemos a nadie hablándole de la plata que nos sacan. No, porque en la situación que está la Argentina hay mucha gente que está... La plata, digamos, es lo prioritario, y entonces es difícil, digamos, conmover a la política económica del gobierno por ese lado. Del gobierno y de la sociedad. De la sociedad en general. Y entonces me pareció muy bueno vincular el tema de sustentabilidad, el tema ambiental, con el tema de retenciones. Más retenciones, menos sustentabilidad. Con retenciones no hay sustentabilidad, decía ese mensaje, ¿no? Ahora, hablábamos de ese mensaje y de la falta de recursos que tenemos para hacer los recursos monetarios, básicamente. Sin embargo, hay otras actividades que en los últimos tiempos han mostrado recursos. Que tiene más recursos, por lo menos. No sé cuántos, pero da la sensación que tiene más recursos. Sí, es que es el caso concreto del vino, ¿no? Exactamente. Vimos algunas acciones de la vitivinicultura de Argentina que realmente ahí se ve que hay un despliegue de recursos. No los conocemos en detalle, pero claramente los han usado de una manera muy inteligente. Porque digamos, toda la cadena del vino ha trabajado muy fuerte en este proyecto de las voces del vino, que básicamente lo que están haciendo es estructurar un mensaje muy integrado, muy inteligente, confluyendo el mensaje del producto en sí, pero también las historias, la gente que hace a toda la cadena del vino. Y esto terminó con una acción muy linda en el Centro Cultural Kirchner aquí en la Ciudad de Buenos Aires, con una actividad de varios músicos de primera línea interpretando temas relacionados con el vino, con su producción. Ahora, eso también puede tener que ver con que es una actividad mucho más concentrada, ¿no? Porque ahí están las bodegas, básicamente, en muchos casos con una inversión importante en los últimos años de capitales extranjeros.
me parece que también pasa por ahí, ¿no? Es mucho más difícil por ahí en una actividad mucho más amplia, como puede ser la agrícola específicamente. La agrícola en general o de commodities. Probablemente. Lo que sí sabemos es que el marketing del vino en Argentina vino unos pasos adelante, ¿no? Sí, de hecho, en el mundo vas y encontrás vino argentino en todos lados. Y está muy bien reconocido aún en los lugares donde hay muy buenos vinos. Nuestra generación fue un poco testigo del cambio del vino común de mesa a el enorme abanico de vinos de excelente calidad que hoy tenemos, ¿no es cierto? Entonces sí es cierto, para mí es una cadena que está avanzada desde el punto de vista del marketing y de la comunicación, y creo que este ejemplo de este espectáculo en el CCK, cómo integraron todo esto en un concepto que yo digo, para mí me lo proporcionó el vino también, que es el concepto del maridaje, ¿no? El maridaje no es la copa con el vino servido, sino es lo que estás comiendo, dónde lo estás comiendo, con quién lo estás comiendo, cómo estás tomando esa copa de vino. Ese concepto integrador de que la comunicación tiene varias dimensiones, no es solamente lo que vos querés decir textualmente, sino cómo, en qué forma, en qué contexto lo decís. Y creo que esta campaña de las voces del vino trajo ese concepto, ¿no? Maridaron, digamos, los distintos componentes y las distintas dimensiones de la comunicación. ¿Cómo ves el 2020? Y el 2020 es un año, o sea, yo lo veo optimista. ¿Todavía con expectativas? Pero creo que un poco preocupado. Venimos de una época de un gobierno con una política agropecuaria que fue relativamente amiga del sector agro. Este nuevo gobierno tiene antecedentes de no haberlo sido. Y bueno, la preocupación es que en un ambiente de hostigamiento la comunicación se ensucia mucho. Y ahí hay que ser muy inteligentes. Y hay que tener mucha sangre fría para poder hablar y comunicar en un ambiente hostil, ¿no es cierto? Esa es mi preocupación. O no entrar en el juego, básicamente, que por ahí es lo que que hay sectores que están buscando, ¿no? Anteriormente ha pasado, esperemos que no vuelva a pasar. Es la preocupación, ¿no? Creo que tenemos que centrar en eso, en tener la cabeza fría y en pensar cómo estructuramos nuestros mensajes en este ambiente, que por ahí no es el más adecuado, el que más nos favorece. Nos vamos, pero nos vamos con lo que trajiste de música y ya que brindemos. Nosotros tenemos agua, hubiese traído una botella de vino, por lo menos, además del video. La próxima organizamos. Salud. Salud. Brindo por las personas que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerde tu cuerpo, pero olvide tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo conocimos, por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo y también brindo por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino.